Bueno, pues nuevamente buenos días. Vamos a continuar con los temas. El día de hoy está con nosotros la licenciada Rosa María Michael Pineda Nápoles con el tema técnicas e instrumentos en trabajo social. Ella es licenciada en trabajo social por la UNAM, licenciada en psicología social por la UNAM, tiene un diplomado en perdón, por la UAM, tiene un diplomado en administración en los servicios de salud y actualmente está con nosotros laborando en el Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan N. Navarro, en la Clínica de Emociones. Muchas gracias. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Como lo comentaba mi compañero, el día de hoy, bueno, les voy a hablar sobre el tema de técnicas y instrumentos en trabajo social. Es, bueno, un tema que cierne a trabajo social en su día a día, ¿no? Quiero explicar un poco desde lo general hasta lo particular, cómo es que estas técnicas las usamos en el Hospital Psiquiátrico Infantil, bueno, lo que nos ha dejado dentro de la institución para, pues, que ustedes conozcan nuestro trabajo, ¿ok? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como les comentaba, pues quiero darles como una información de lo que es trabajo social. Yo sé que pues, muchos trabajamos con profesionales, ¿no? Muchos médicos, psicólogos se apoyan justo de esta área. Pero bueno, nosotros somos una profesión que lo que busca es intervenir en los contextos sociales, en las problemáticas y las necesidades de la sociedad, buscando alternativas y estrategias que ayuden a solucionar estos problemas. Ok, bueno, entonces como les comentaba, trabajo social busca a partir de las necesidades que tiene la sociedad, que tienen los individuos, pues bueno, intervenir para dar una solución a estas problemáticas. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Qué hace el profesional de trabajo social? Pues bueno, por su formación, cuenta con habilidades, con conocimientos y actitudes que nos ayudan a desenvolvernos en varias áreas. Puede ir desde derechos humanos, la desigualdad social, discriminación, la calidad de vida para las personas, eh, habla sobre temas de violencia e inseguridad, atención a grupos vulnerables o prioritarios, ¿no? La desigualdad económica. Y bueno, también por ende, se puede trabajar en diversas áreas, como lo es la jurídica, la educacional, la empresarial y en el área médica, ¿no? Justo del área médica se desprende una formación que es el trabajo social en salud mental. Pues, bueno, el trabajador en salud mental, pues lo que hace es buscar o, alcanzar mayor nivel de calidad en vida, tanto en la familia como en esto a partir de estrategias en apoyo con el equipo interdisciplinario y por ende tomando en cuenta también el contexto social de esta familia o de este individuo. Debo de decir que todavía en salud mental a trabajo social nos hace falta mucho porque lamentablemente la sociedad todavía tiene bastantes estigmas, mitos y estereotipos que pues hacen que la labor en salud mental sea un poco difícil, ¿no? Esta cuestión de una adherencia al tratamiento o de repente pues excluir a las personas, ¿no? Entonces pues es algo que como trabajadores sociales creo que todavía mm, falta, ¿no? En cuestión de apoyar a la sociedad que entiendan más estos temas. Esta cuestión de a lo mejor educar desde la cuestión comunitaria o, pues, bueno, nosotros nos toca en cuestión familiar ir educando a los familiares del paciente para que entiendan más diagnóstico y el tratamiento. La siguiente. Justo para apoyarnos, pues bueno, el trabajo social ha tenido una historia, ¿no? En donde se han realizado diferentes metodologías
Y dentro de la metodología se ha utilizado diferentes técnicas e instrumentos que nos han apoyado a intervenir con esta sociedad. Les voy a hablar un poquito de esta historia para que vean cómo ha sido el cambio, ¿no? Primero, pues encontramos un trabajo social tradicional, donde justo los trabajadores sociales se veían como personas que solamente estaban para ayudar al necesitado, era una como más realista, en donde se tomó en cuenta el trabajador social como una cuestión del gobierno en el que daba becas, que daba el apoyo a estas personas con escasos recursos, ¿no? De ahí se desprende una metodología que en la actualidad sigue vigente. Más adelante vamos a ver ya con apoyo de otras metodologías, pero bueno, desprende los temas de la metodología de casos, de grupos y de comunidad. ¿Ok? En cada una, pues bueno, se trabajan ciertos procesos y justo se apoyan de técnicas y instrumentos que iremos adelante. Posteriormente, pues bueno, viene la etapa de la reconceptualización, la cual se da a partir de la década de los 70 y bueno, surge ya como una necesidad de que trabajo social se vea como una disciplina, en donde ya no se vea de esta cuestión asistencialista y entonces empezamos ya a tomar en cuenta o a dentro de esta metodología, apoyarnos del método científico, en donde, pues bueno, ya hay una investigación, una intervención, una planeación, un diagnóstico, para poder hacer la intervención de casos, grupos, pero ya de una manera más profesional. ¿Ok? Y bueno, posteriormente viene la etapa contemporánea, que se da a partir de la década de los 90 y en donde, bueno, trabajo social empieza a darse cuenta que no es una profesión sola o no es una profesión individual, sino que justo para que haya un cambio a estas necesidades, pues entonces se tiene que apoyar de otras y entonces buscamos a partir de un método científico, digo, de un método sistemático, apoyarnos de otras profesiones, no para eh, buscar una identidad como otras profesiones, sino justo para que juntos como profesiones podamos buscar soluciones ante las necesidades de las personas. ¿Ok? Y bueno, actualmente existen dentro de trabajo social varios modelos de intervención. Sin embargo, bueno, el modelo de convergencia nos comenta esta cuestión de aparte de todo, del apoyo que podemos tener de otras profesiones, podemos apoyarnos de varias metodologías. Esto es de acuerdo a la necesidad de cada individuo, cada problema en la que nos enfrentemos. Porque, bueno, cada problema es diferente, entonces no podemos decir, ah, bueno, solamente existe esta metodología y con esta metodología vamos a arreglar todo de la sociedad, sino tenemos que ver cuál es la necesidad de cada individuo y de cada familia, de cada situación, problema, como para que podamos entonces decir, bueno, nos vamos a apoyar de psicología, nos vamos a apoyar de estos canales para buscar mejor, eh, una mejor solución a los problemas. ¿Ok? Bueno, y como les comentaba, dentro de todas estas metodologías o dentro de toda esta historia que ha tenido el trabajo social, se ha apoyado de tanto técnicas como de instrumentos que le han ayudado a poder hacer un intervención. Eh, Voy a definir qué son las técnicas, qué son los instrumentos y más adelante vamos viendo las técnicas, bueno, pues son el conjunto de procedimientos que nos ayudan a llegar a un fin o que nos ayudan a obtener esa información. ¿Ah? Y los instrumentos son las herramientas que nos ayudan durante ese procedimiento para obtener esa información. Ya ahorita va a quedar un poquito más claro con la información que les dan. Por favor, la Ok, bueno, pues entonces, como les comentaba, aquí les presento como
técnicas y los instrumentos que más utilizamos en lo que es trabajo social. Muchas de ellas van a decir, bueno, también se utilizan en otras profesiones. Poco a poco vamos a ir viendo esto. Si ven en el cuadro, coloco de un lado las técnicas que se utilizan y sus instrumentos para poder obtener la información de cada entrevista, de cada técnica, ¿ok? Dentro de la entrevista, pues tenemos instrumentos como el diario de campo, la guía de entrevista, notas de sentimientos, el estudio socioeconómico y el familiograma. En cuanto a la observación, pues bueno, tenemos una guía de observación. En el estudio psicosocial es la guía del estudio psicosocial, el reporte del estudio psicosocial y el familiograma. En la visita domiciliaria tenemos una guía de visita domiciliaria, un formato de consentimiento y el reporte. Y dentro de los grupos psicoeducativos o el de orientación, pues nos apoyamos de las crónicas. ¿Ok? Vamos a ir hablando de cada una para que quede un poquito más clara la información. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok, le pueden dar. Ok, la entrevista es una técnica no solo de trabajo social. Creo que en todas las profesiones podemos encontrar las entrevistas que se hacen, ¿no? Tanto médicos, a lo mejor psicólogos, abogados, siempre tienen que llevar ciertas entrevistas. Obviamente no todas las entrevistas van como con el mismo fin, algunas son un poquito más, eh, pues, como fáciles, ¿no? A lo mejor más de orientación y otras son como más construidas, ¿ok? En trabajo social, bueno, pues tenemos, y sobre todo en el hospital psiquiátrico, bueno, tenemos desde entrevistas menos elaboradas, podríamos decir, que son las entrevistas de orientación. Estas entrevistas es cuando se presenta un familiar o a lo mejor médico nos los envía para que, médico o psicología o alguna otra área, nos los envían para justo que les demos una orientación a los familiares. Y bueno, lo que se busca como justo en ese momento tenemos que escuchar al familiar y dar una solución o a lo mejor un apoyo. Pues bueno, la entrevista no nos va a dar tiempo de realizar un guía o tener algo elaborado. Sin embargo, pues bueno, siempre es como el escucha de la familia y tratar de resolver la necesidad que en ese momento se está presentando, ¿ok? Ya para entrevistas mucho más elaboradas, como es el estudio psicosocial, sí contamos con una guía en donde, bueno, tiene varios rubros en los cuales vamos a ver más adelante. Y bueno, también dentro de la entrevista lo que tenemos es el diario de campo, que es un instrumento muy utilizado en trabajo social y este nos ayuda como a darle seguimiento a la intervención que estamos haciendo. Este diario de campo es algo muy personal del trabajador social y en el que nos vamos a ir apoyando pues bueno, cuál es el plan a seguir, cuál fue la intervención, ¿no? Y poder en entrevistas más adelante, pues dar el seguimiento al paciente o al familiar. Dentro de también la entrevista, pues bueno, tenemos las notas de seguimiento, que estas ya son notas que van directamente al expediente, son algo mucho más formal, es algo más institucional y justo también vamos a ir colocando lo que se hizo en la intervención y el plan a seguir. Sin embargo, bueno, esto, como les digo, es de manera más formal y justo va como para que las otras profesiones puedan por revisar la información, lo que se trabajó y con ello a lo mejor dar seguimiento al caso. ¿Ok? La siguiente, por favor. Otro de los instrumentos que son muy importantes en trabajo social y que justo entran dentro de estas técnicas de entrevista es el estudio socioeconómico. Este estudio socioeconómico, bueno, es un instrumento que ayuda a conocer la estructura económica familiar de una persona, de una familia, con el fin de otorgar un nivel socioeconómico y brindar un apoyo, o más bien, y brindar un apoyo de este índole.
Como les comentaba, aquí voy a retomar un poquito de lo que les hablaba sobre la historia de trabajo social, ¿no? En un principio, el estudio socioeconómico, justo en esta época donde era un trabajo social tradicional, asistencialista, pues lo único que se utilizaba o para lo que se hizo el estudio socioeconómico era para encasillar a las personas en un nivel y con esto decir si sí o no eran aptas para otorgarles un apoyo económico, una beca o algún subsidio gubernamental. Sin embargo, pues bueno, en la actualidad ya no solamente nos sirve como para encasillar a las personas en un nivel, sino como ahí lo vemos en la definición, nos ayuda a colocarlas en una cuestión económica familiar, a ir conociendo y visualizar de manera más, a lo mejor rápida y específica, cuáles son las necesidades de esa familia, cuáles son los problemas, cuáles son los factores de riesgo, los factores protectores, ¿no? Y a partir de ahí empezar a diagnosticar y buscar un plan para las personas. Ahorita vamos a ir viendo en la estructura del estudio socioeconómico para que vean que no solamente es pues conocer la cuestión económica y ver si pues, son aptos o no aptos para una cuestión de nivel o de que se les otorgue algo. La siguiente, por favor. Les presento la estructura del estudio socioeconómico que trabajamos en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Bueno, en la primera línea, que es la amarilla, podemos ver los datos generales que justo, pues bueno, para identificar al paciente, sobre todo porque pues, nuestros pacientes son menores de edad. En ellos también colocamos información sobre los responsables para pues poder identificar y hablar saber con quién dirigirnos, ¿no? El sigue las condiciones económicas, ahí sí habla de una parte económica de los pacientes, tanto los ingresos, los egresos, cuántos dependen de esos ingresos, ¿no? ¿A qué se dedica el principal proveedor económico? Y si esta familia tiene un déficit, un equilibrio o un superávit. Esta como tal, podríamos decir que sí es como esta cuestión económica de ver si nos va a alcanzar el dinero, ¿no? Para poder a lo mejor hacer un pago de la cuota de los servicios que se les van a brindar. ¿Ok? Después vienen los datos de la vivienda, ¿no? En pues bueno, vamos a darnos cuenta y vamos a explorar las condiciones en las que vive la familia y el paciente. Ajá. Vamos a ver qué tantos servicios tienen en casa, el tipo de vivienda que si es propia, es prestada o es rentada, ¿no? Y si hay un hacinamiento en la familia, ¿no? Justo nos va a ayudar como a saber en qué condiciones o en qué posición vive el paciente. La siguiente, por favor. Justo la parte de atrás, bueno, también viene una parte de la vivienda, da como el seguimiento, y posteriormente hablamos del estado de salud y no solamente del paciente, sino de la familia. Viene un apartado donde preguntamos quiénes son los que están enfermos en casa y cuáles son las enfermedades, ¿no? Porque quiere decir que aparte del desgaste que hay con el paciente, hay otro desgaste con la familia. ¿Ok? Y finalmente, pues viene la parte en donde ya empezamos a hacer una evaluación de toda la información que se nos dio o que nos dieron los familiares y esto nos lleva a que nosotros podamos realizar un diagnóstico social, un diagnóstico en donde vamos a colocar toda esta información que ya se nos brindó, pero ya de una manera más profesional y en donde podamos leer cuáles son las condiciones de esta familia. Justo al final, pues vamos a colocar un plan de qué es lo que vamos a realizar con esta familia, qué es lo que se va a hacer. Y bueno, ya la última parte es justo la escala del nivel socioeconómico, que es lo que les vamos a dar en la institución, ¿no? Y con ello a lo mejor puedan realizar sus pagos o no. Ya iremos hablando de algunos programas que ya existen actualmente. ¿Ok? Antes de pasar a otros
temas de a otra técnica y a otros instrumentos, quisiera comentarles o platicarles que, bueno, en el hospital psiquiátrico llevamos a cabo dos estudios socioeconómicos. El primero se realiza o se llama de primera vez y es cuando ingresan los pacientes a ser valorados al hospital y ya que se les dice que van a entrar a tener un carnet, un expediente, pues pasan a trabajo social para que se les realice el estudio socioeconómico. Posteriormente tenemos otro estudio socioeconómico que es de actualización. Es el mismo instrumento, solamente que este se realiza cada año y justo es para actualizar la información y conocer si ha habido cambios tanto en la cuestión o el entorno familiar como cómo ha funcionado el tratamiento en el paciente, si hay una adherencia o no en cuanto al tratamiento. Bueno, y si ven del otro lado de la pantalla, está un espacio donde colocamos el familiograma. Ahorita voy a hablar sobre este instrumento. Si quieren pasar al siguiente, por favor. ¿Ok? Y gustan darle otro, otro. Así es. Ok, bueno, pues el familiograma es un esquema gráfico que nos ayuda a conocer la estructura, la dinámica de una familia. Bueno, los que han tenido oportunidad a lo mejor de realizar uno o de ver uno, son estos esquemas con cuadros, círculos, rayas, que nos van a ir colocando en cómo está conformada una familia. Eh, bueno, ahí pongo 5 puntos que son los que como que se ven en el familiograma. Podemos ver una estructura familiar, las funciones, los roles que tienen las familias. También podemos conocer la dinámica familiar, que son las alianzas, los comportamientos de cada uno de los integrantes. Se puede observar también dentro del familiograma el ciclo de vida de la familia, tanto del paciente como del resto de la familia. Los datos de educación, ¿no? Tanto de los papás, a lo mejor saber por qué, a lo mejor ellos no entienden el diagnóstico, el estado de salud de los demás de la familia, como les decía, cuando hay más familia que está enferma, empezamos pues con más desgaste, ¿no? Los factores de riesgo y los factores de protección también los podemos ver, como a lo mejor que en la familia haya personas con problemas de alcoholismo o drogadicción, o que haya un familiar que esté en el reclusorio, ¿no? Entonces, todo esto podemos ir colocando en el familiograma. Y bueno, también los eventos familiares como los decesos o las separaciones que hay entre sus miembros. Y como les digo, bueno, pues esto nos ayuda de manera como gráfica a ver cómo está la familia y no tener que irnos como a esa lectura de las entrevistas o qué se hizo, sino en una sola gráfica, pues ver cómo está incorporada la familia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Les puse un ejemplo, o bueno, la simbología básica del familiograma. Sin embargo, tengo que señalar que esta simbología ha tenido muchísimos cambios porque, pues bueno, la sociedad también es algo cambiante, ¿no? Entonces, de repente, ya en trabajo social, en el gremio, tenemos de repente algunas situaciones donde decimos, híjole, ¿y esto cómo lo represento en el familiograma? ¿Qué símbolo le pongo? ¿No? Entonces creo que es parte de lo que ahora como trabajo social nos toca hacer, de ir buscando esta simbología y que se ha ido haciendo. La verdad es que he visto que en varias instituciones, ahí en el hospital también se ha trabajado sobre cómo poner ciertas situaciones que pues bueno, la sociedad así no las presenta, ¿no? Los problemas así nos van presentando. La siguiente, por favor. En la siguiente les pongo un ejemplo sobre, o dos ejemplos sobre los familiogramas que se utilizan en el Hospital Psiquiátrico Infantil. He de comentarles que se ocupan dos familiogramas que van dependiendo al estudio o a la entrevista que vamos a hacer.
En el primero, que es, habla sobre una estructura familiar, si recuerdan en algunas diapositivas pasadas, hablaba sobre el estudio socioeconómico y había un espacio en blanco que decía familiograma. Es este familiograma el que colocamos. Y justo solamente nos ayuda a observar la estructura familiar, cómo está conformada, esta cuestión que les decía de factores de riesgo, la cuestión de salud, ¿no? Y posteriormente tenemos otro familiograma en donde ya tocamos la dinámica familiar. Este familiograma lo vamos a insertar dentro de un instrumento que utilizamos que se llama estudio psicosocial, el que vamos a ver más adelante. Y justo si ven, hay mucho más líneas que van uniendo a las personas porque vamos a buscar cómo es la interacción de esta familia, cuáles son las alianzas, los roles, cómo es la comunicación, y esta va a ir colocada en este familiograma y en este, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, hablar de la técnica de observación también es una técnica utilizada en muchas profesiones, ¿no? Yo creo que en la mayoría es utilizada. Y pues bueno, la observación es a partir del sentido de la vista, observar o buscar alguna información que nos está dando el sujeto que estamos entrevistando, ¿no? Ya sabemos que la comunicación no nada más se da con palabras, sino también hay comunicación no verbal y que a veces nos dice mucho más. Entonces, pues por eso la importancia en trabajo social, que de repente, aunque estemos muy metidos en la entrevista y en el instrumento, si nos detengamos a ver lo que el otro sujeto nos está diciendo a partir de su comunicación no verbal, ¿ok? La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos al estudio psicosocial. En el área de trabajo social se conoce, bueno, en algunas otras áreas más bien como la educación, en lo jurídico, en lo empresarial o hasta en el mismo sector salud, pero en otras instituciones, se conoce como estudio social. Sin embargo, bueno, aquí en la salud mental lo conocemos o lo trabajamos como estudio psicosocial. ¿Por qué? Pues bueno, porque tiene como fin estudiar los procesos de crecimiento y cambio que experimenta una persona o la familia a lo largo de su vida en términos de su identidad, en relación de interpersonales, personales y de comportamiento. Busca como esto de conocer las emociones, la cuestión de sentimientos de las personas, ¿no? Cómo me siento a partir de que algo está pasando en casa. ¿Ah? Y bueno, como les decía, este estudio tiene varios rubros, ¿no? En los que vamos a ir checando cómo es que está la familia o cómo fue que se creó la familia. Es justo, ¿no? Ir indagando la historia y el contexto de la familia y del sujeto. Entonces, bueno, dentro de cómo hacemos el estudio social, el estudio psicosocial es, bueno, a partir de una creación del subsistema conyugal, nos interesa cómo se hizo la familia, cómo a partir de la creación del subsistema conyugal hay una planeación del subsistema parental, cuáles ya a partir de que se creó la familia o de que ya están establecidos, hay una relación, cuáles son las alianzas, los roles, cuáles son las creencias, la cultura, las ideas de esta familia, cómo es que van llevando el ámbito laboral, ¿no? Desde un antecedente de los papás, cómo trabajaron, si estudiaron o no estudiaron, y actualmente en qué punto laboral están, en qué punto educacional están. Nosotros hablamos mucho también de la cuestión del ámbito escolar, sobre todo del paciente, porque muchos de nuestros pacientes lamentablemente sufren de bullying, entonces tenemos que ver cómo fue su desarrollo dentro de la cuestión de escolar, desde que a lo mejor entró al kinder o hubo un cambio en la primaria, ¿no? Los factores de protección que hay en casa, porque estos nos van a servir a que los papás identifiquen qué están haciendo bien y que sigan con ese camino, pero también los factores de riesgo o algunas situaciones que han a lo mejor
hecho el cambio en la familia. Y entonces, cuando hacemos esta entrevista, por lo regular, los papás justo cuando van señalando cómo fue la creación de la familia, cómo fue la relación conyugal, cómo están en la actualidad, es cuando ellos se dan cuenta, híjole, aquí es donde está habiendo un cambio, es donde hay algún problema, ya me di cuenta que esto podemos identificar en casa. Y a veces no es necesario que los llevemos o lo mandemos con psicología o a terapia familiar, sino ahí mismo, pues ellos dicen, ¿no? Esto es lo que a lo mejor ha ido mermando a la familia y pues bueno, lo que tenemos que trabajar. Claro, pues bueno, sí se envía a psicología o a terapia familiar para que pues ellos nos apoyen, porque muchas veces sí podemos identificar, pero ¿y ahora cómo lo trabajamos, no? Entonces, bueno, también podemos ver las redes de apoyo, ¿no? Como a veces este desgaste que ya tienen los papás, los cuidadores primarios, y entonces de repente no identifican los factores, las redes de apoyo, ¿no? El que hasta la misma institución es una red de apoyo y que, bueno, muchas veces se le orienta a dónde puede ir ellos también a tomar a lo mejor alguna terapia o buscar un abogado que los apoye en la situación de separación, ¿no? Y también algo importante, pues saber qué tanto la familia tiene en cuestión de recreación. La familia, pues bueno, debe de tener un aspecto de recreación, sobre todo cuando son niños, deben de tener este tiempo de calidad los papás, en donde pues entra esto, cómo interactúan con el niño, cómo interactúan entre sí y que no todo sea problemas en casa, saber cómo, qué más llevan. Adelante, por favor. Ok, bueno, este es el ejemplo de cómo se entrega el estudio psicosocial en el área de vital. Si ven, pues bueno, también tenemos un rubro donde van los datos generales y justo lo que les comentaba, tenemos un espacio donde colocamos el estudio, digo, el familiograma, ya hablando desde una dinámica familiar, ¿ok? Eh, también, bueno, está la dinámica familiar. Ahí en este espacio va todo lo que es la entrevista. Claro, de repente la entrevista no nada más de una, tenemos que citar dos o tres veces. Y todo lo que nos dicen, de repente, hacerlo pequeñito, resumirlo en una o dos hojas. Entonces, sí es un trabajo un poco difícil. Y finalmente, colocamos un diagnóstico el cual va a ir basado en nuestros CIE-10, ¿ok? Y por último, pues el plan de acción, siempre que hacemos una intervención, debe de haber un plan o de qué es lo que se va a seguir con esta familia o con el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, la técnica de visita domiciliaria es una técnica que dentro de trabajo social se ha ido perdiendo poco a poco. Más adelante iré hablando sobre el porqué de algunas técnicas que ya no utilizamos con tanta frecuencia. Y es una técnica que nos ayuda a ver cómo el individuo o el paciente se desenvuelve en su contexto natural, ¿no? Cómo es que nosotros los vemos a nivel institucional y siempre las entrevistas es dentro de la institución, pero es diferente cuando vamos a casa y checamos si la forma en que ellos se desenvuelven, ¿no? Muchos nos dicen, es para ver si tienen, si sí tienen lo que ellos nos dijeron, ¿no? Si sí tienen la televisión, la lavadora, pero no, en realidad es para ver cómo se desenvuelve la familia y el individuo dentro de su núcleo, ¿ok? La siguiente, por favor. Justo, bueno, para la visita domiciliaria también tenemos, bueno, en primera, un instrumento donde vamos a ir colocando todo lo que vamos a encontrar en la visita, que es el informe de visita domiciliaria, en el cual, bueno, se van a ir colocando los datos generales del paciente, los datos de la vivienda, ¿no? Desde un análisis de cómo está conformada la vivienda, el desarrollo de la visita domiciliaria, como lo llevamos, las impresiones que tuvimos dentro de esta visita, la impresión diagnóstica y el plan. En el anexo, bueno, podemos colocar tanto fotos como comprobantes del domicilio, ¿ok? Ahora bien, para esta visita,
lamentablemente, pues en la sociedad que ahorita tenemos, ¿no? Hay mucha inseguridad y entonces, pues de repente ya se ha perdido justo esta técnica porque pues los familiares ya no están de acuerdo en que uno vaya, ¿no? Por el miedo a que en realidad van con este fin. Y también por el otro lado, nosotros como profesionales exponernos a que algo pase cuando realicemos esta visita. Entonces, nosotros en el hospital tenemos una hoja de consentimiento informado en donde, pues bueno, primero se tiene que dar las entrevistas de orientación, el psicosocial, para que a partir de ahí nosotros podamos decidir, si se hace una visita domiciliaria y entonces se habla con el familiar y se le da este consentimiento para que ellos sepan a qué se va, cuál es el objetivo y qué esperar de esta visita, ¿ok? Entonces ya una vez que ellos se informaron, entonces sí, realizamos la visita, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, ya por último voy a hablar de los grupos psicoeducativos y el grupo de orientación, que son grupos o son técnicas que se utilizan en trabajo social. En trabajo social existen muchísimas más grupos, pero bueno, aquí en el hospital psiquiátrico son los principales grupos que trabajamos, así que en trabajo social, ¿no? El grupo psicoeducativo es un grupo que se da con apoyo del equipo interdisciplinario del hospital y lo que busca es justo psicoeducar o educar a las familias sobre el diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes. Que conozcan más sobre ellos, que sepan cómo va a ser el tratamiento y justo lo que buscamos es que se quiten estos estigmas o estos mitos que muchas veces traen de familia, ¿no? O de la misma sociedad que ha ido forjando estos mitos y estos estigmas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que busca el grupo psicoeducativo y como les comentaba, en el hospital psiquiátrico lo trabajamos entre psicólogos, psiquiatras, trabajo social, ¿no? Si hay alguna otra área que nos pueda ayudar y que sea algún interés de los familiares, pues también nos apoyan, ¿no? Por decir, en las áreas de unidad de hospitalización, muchas veces el área de enfermería nos apoya, ¿ok? La siguiente, por favor. En el grupo de orientación, este grupo es más como una cuestión de trabajar directamente con los familiares. Es un grupo que en donde los familiares nos dicen las dudas que tienen, ¿no? Y a partir de esas dudas va un profesional, entonces va disipando esas dudas, ¿ok? También lo que se busca es que los demás miembros de ese grupo pues vayan apoyando a lo mejor en que lo que a ellos les ha servido dentro de esa problemática que estamos tocando, ¿no? Por decir, en los grupos que me ha tocado dirigir, pues bueno, los papás se van diciendo, ¿no? Bueno, a mi hijo, con mi hijo de TDA, ¿no? Me ayuda a marcar este tipo de normas, a lo mejor el, este, el tener un cronograma de actividades, yo lo llevo así, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se van compartiendo. Y bueno, también apoya mucho a los familiares porque se dan cuenta que no son los únicos que tienen esas problemáticas, ¿no? Que tienen estas necesidades. Se dan cuenta que hay más gente con las mismas necesidades que ellos y que a lo mejor, pues bueno, lo vieron de otra forma y le están dando solución. ¿Ok? La siguiente, por favor. Esa es la crónica de los grupos. Todos los grupos tienen su crónica y justo es como para ir viendo lo que se trabajó, se coloca el tema que se vio, los objetivos, cuántas personas asistieron y cuándo se va a dar la próxima sesión. Por lo regular, los grupos psicoeducativos del hospital están conformados por 5 sesiones. ¿Ok? Adelante, por favor. Y bueno, como una forma de conclusión, quisiera hablarles sobre los nuevos desafíos en las técnicas e instrumentos de trabajo social. Uno de ellos es esta cuestión del estudio socioeconómico,
que de repente está desapareciendo. Y está desapareciendo porque estamos obteniendo programas que claro que sirven y claro que apoyan a nuestros pacientes, como los fueron el Seguro Popular, después se hizo el INSABI y ahorita estamos en gratuidad, ¿no? Este, han ayudado porque muchos han tenido esta adherencia al tratamiento gracias a que tienen un tratamiento gratuito. Sin embargo, en cuanto al estudio socioeconómico, de repente nos dicen ya, bueno, los pacientes que tienen gratuidad, pues bueno, es por de ley, y los que tienen IMSS o ISSSTE, se les da un nivel 6 sin preguntar. Y entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces este nivel es asignado eh, o es puesto a una familia de escasos recursos. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que son de intendencia, ¿no? Y su salario mínimo es de uno o dos a lo mucho, ¿no? Y entonces no tienen la posibilidad de hacer un pago con nivel 6, sino es lo mínimo lo que ellos ganan. Y entonces, por decir, en trabajo ahí en el hospital, hemos respetado mucho la aplicación del estudio socioeconómico colocando un nivel, porque el estudio socioeconómico, como se los comenté, nos va a arrojar las necesidades que en realidad tiene la familia, lo que la familia puede poder subsidiar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí se les respeta un nivel uno, un nivel 2, a pesar de que tienen IMSS o ISSSTE, ¿ok? Claro, el programa de gratuidad pues nos ayuda para que justo se tenga no tengan que pagar por el servicio que se le está dando, y aparte creo el apoyo también en medicamentos, que de repente es muy difícil, sobre todo en pacientes psiquiátricos, ¿ok? Otro de los desafíos que tenemos como trabajo social es la normatividad en las instituciones, que de repente nos empiezan a delimitar en la intervención que hacemos, ¿no? Esta cuestión de que, pues de repente nos vemos ya en una cuestión de trabajo social más administrativo, ¿no? Y ya no podemos realizar a lo mejor grupos, ¿no? En alguna, se ha visto que ya no se realiza tantos grupos o las visitas domiciliarias, ¿no? Y es una cuestión muchas veces porque, bueno, en la institución ya no hay a lo mejor el apoyo o esta cuestión de que quien los lleva, ¿no? O pues ya no se tienen los espacios para hacerlo. Entonces, creo que como trabajo social tenemos que seguir forjando esta forma de trabajar, ¿no? De que no sea solamente lo administrativo. Y bueno, los cambios sociales que, bueno, conllevan la inseguridad, ¿no? Que, como les decía en lo de la visita domiciliaria, ¿no? Muchas veces ya no se pueden llevar a cabo porque las personas o tienen miedo a que vayamos o nosotros mismos, ¿no? Nos hemos visto en situaciones donde, pues, hemos sido a lo mejor víctimas de alguna situación de inseguridad cuando hacemos nuestras visitas. Y también, bueno, en cuestión de los cambios sociales, pues que ya las personas a lo mejor no están tan insertas en creer en las instituciones, ¿no? Y bueno, la otra de los desafíos son las metodologías y los modelos de intervención propias de trabajo social. Y está muy bien que utilicemos algunas otras herramientas, que podamos tener esa visión de otras profesiones, pero no debemos de dejar al lado las técnicas y los instrumentos que nos hacen como profesional. Esta cuestión de estas técnicas y estos instrumentos que de repente, que presenté y que de repente se han perdido, ¿no? Entonces, bueno, como trabajo social, les invito a que se sigan llevando a cabo, ¿no? Para que podamos trabajar. Y pues bueno, creo que sería parte. No sé si haya preguntas, un comentario.
Por lo que comentaba ahorita, de que aunque tengan ISSSTE, se les puede dar la atención, obviamente bajo económico. Pero ahora, ¿cómo lo van a manejar? O sea, ¿van a hacer ustedes el estudio? ¿Por qué? Porque el trámite, algunos pacientes hacen el trámite hoy y ya mañana les aparece la hoja, como en un mes, dos, que te entregan la credencial. Entonces, pues ya no existe INSA, sería IMSS Bienestar y la hoja de gratuidad de verdad, o sea, desde marzo nos dieron la indicación de no hacer más trámites. Llegan ahí de otras unidades. En alguna ocasión mandamos una paciente y nos pidió que le generáramos la hoja o como, ay, como la reposición, pero ya ni siquiera hay sistema de, ¿no? Ustedes hacen como la gratuidad por el estudio económico y esperan a que entreguen este documento. Ok, sí, justo ahorita que comentas también lo del IMSS Bienestar, vienen otros cambios que a lo mejor ni sabemos bien porque ni siquiera en algunas instituciones se sabe cómo se va a manejar. Pero bueno, en el hospital, ¿cómo lo manejamos? Tenemos una base de datos que va a nivel federal, ¿no? En donde eh, los pacientes llegan con su CURP, nosotros colocamos el CURP y nos arroja si tienen OIS. Entonces, a partir de esta hoja que nos generan, nosotros, los que no tengan IMSS o ISSSTE, por default, se les pone gratuidad. Ajá. Sin embargo, se les hace el estudio socioeconómico y se les coloca un nivel. Ajá. Ejemplo, puede ver una persona con nivel 2 y su gratuidad, ¿no? Y entonces esta persona no va a pagar porque tiene su sellito de gratuidad. Sin embargo, justo con estas modificaciones que estamos haciendo, o que estamos teniendo a nivel de gobierno, pues bueno, queremos asignarles un nivel como tal. ¿Por qué? Pasó con el INSABI. A mediados del año pasado, de repente nos llegó la información, ya no existe INSABI. Entonces, si nosotros solamente dejáramos la gratuidad, tendríamos que hablarle a todos estos pacientes para hacerles un estudio y decirles, pues vamos a asignarles un nivel. Así, ellos ya se van con su nivel y con la gratuidad. Si en dado caso gobierno nos dijera, ya no existe un tipo de apoyo de gratuidad, INSABI o algún otro, que quitamos la gratuidad, pero ellos tienen nivel y entonces sí, ya a partir de este nivel, pues se les va a hacer el pago de todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Social. O sea, finalmente es como si el médico deja de hacer sus notas médicas diarias, porque entonces es un instrumento que nos valida nuestro trabajo y nuestra profesión. No cualquiera puede hacerlo. Entonces, ¿te imaginas? O sea, sí, yo lo entiendo. Yo también trabajo en un hospital de segundo nivel. Llevo 35 años en esto de ser trabajadora social. Y finalmente sí me preocupa, porque estamos dejando de hacer muchos trabajos, muchas funciones sociales y nos estamos yendo más a la cuestión clínica. A veces nuestros diagnósticos sociales parecen clínicos. Paciente femenina que tiene preeclampsia, bla, 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 y no estamos viendo lo social. Nos estamos desvinculando de esa parte social y como equipo y como parte de un equipo multi e intradisciplinario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras funciones sustantivas? Y una función sustantiva y un proceso sustantivo es el estudio social, porque entonces pasaríamos a ser clasificadoras. Alguna vez, mira, yo trabajé en el Seguro Social y en salud. Ya soy jubilada del Seguro Social. Entonces, en el Seguro Social, la que era mi jefa, cuando yo llegué y me dijo, ¿tú trabajas en salubridad? Le dije, sí. Tú eres clasificadora, entonces, porque esa era la función del estudio. Y si lo vamos a hacer hacia nuestro, te digo, hacia nuestro proceso sustantivo, no es nada más para clasificar, es para conocer toda la cuestión social, toda la situación. Tenemos ese instrumento valioso. Entonces, si estamos dejándolo de un lado, estamos dejando todas las situaciones sociales y toda nuestra carrera. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, al rato nos van a sustituir porque pues, ya no clasifican. Pues ya no, ¿para qué haces estudios si ya no es para clasificar? No, hazlo.
para intervención social? ¿Qué vas a proponer? ¿Cómo está la situación social de esa familia, de ese paciente? Porque a veces los vemos al paciente aislado y nosotros somos los que vemos a la familia. ¿Qué le vas a decir al médico de la familia, de toda su situación, su contexto social? Entonces, ¿dónde vamos a estar nuestras labores? Bueno, ese es algo que a mí sí me preocupa demasiado. Gracias. Claro que sí es de preocupar. Muchas gracias por su intervención. Justo es algo que les comentaba cuando daba como este término de lo que es el estudio socioeconómico, ¿no? Que no solamente es para encasillar o clasificar, ¿no? Sino es para conocer la estructura familiar, ¿no? De cómo está conformada la familia, cómo hay un contexto social, ¿no? Y empezar con esto un diagnóstico y hacer una intervención. Con esto, este es como nuestro elemento clave, que es donde a partir de ahí vamos a hacer una intervención. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Cambias. ¿Eh? Sí. Armando. Sí. Regresado porque pues o tienen IMSS. Dentro de nuestras indicaciones, díganles que no, para que los puedan atender. Entonces, ahí ya en ese punto ya, bueno, hay veces las mamás de que van bien nerviosas de que van con la indicación de no digas que lo llegan a decir, los botan. Entonces, pues sí, obviamente porque seguro para su tratamiento, pero les están dando las citas para todo casi un año. Y el ya se anden. Entonces, en este caso, eh, ¿cómo nos podrían apoyar ustedes? Sí, lamentablemente sí tenemos de repente como institución enfocarnos a la normatividad, ¿no? Aunque ustedes les digan que no, que señalen que no tienen IMSS o ISSSTE, como le comentaba a mi compañera, sí. Como se lo comentaba a nuestra compañera, nosotros tenemos una plataforma. Desde que llegan, se les solicita que lleven un CURP. Entonces, se coloca el CURP y nos arroja si ellos tienen IMSS o ISSSTE. Entonces, desde ahí es que nos damos cuenta y es cuando los regresamos. ¿Cuándo se puede llegar a que se le dé el servicio? Cuando son casos que a lo mejor en otra institución no lo van a poder solucionar, ¿no? El IMSS o el ISSSTE, pues bueno, de repente sí tienen esta atención psiquiátrica. Yo, por lo que sé, no hay tantos psiquiatras en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? A lo mejor sería algo que podríamos ver con la diferencia del hospital psiquiátrico, ¿no? A lo mejor que ahí sí están los especialistas como tal. Y en cuestión también, de repente cuando hay una urgencia, que entran los pacientes en hospitalización, ya sea porque pusieron en peligro su vida o la de alguien más, aunque tengan IMSS o ISSSTE, tenemos un convenio con ellos. Y entonces muchas veces si el médico valora que es necesario que se le dé un seguimiento ahí en el hospital, es cuando se quedan los pacientes de IMSS o ISSSTE. Si no, pues sí se envían a sus clínicas familiares y bueno, a los especialistas del IMSS o del ISSSTE. Ujú. ¿Algún otro comentario? Ok, muchas gracias.